Al igual que otros componentes del cuerpo humano, usamos a la sangre en frases populares como "somos hermanos de sangre", para decir que nos une un lazo muy fuerte, o "me hierve la sangre" cuando estamos alterados. Otro puede ser "quema la sangre", para referirnos a una persona vengativa. Y por último, "no tiene sangre en la cara", para referirnos a una persona que no tiene vergüenza. Seguro ustedes conocen más frases, pero ¿acaso esconden algo de cierto? ¿Hay alguna sangre que sea mala? ¿O acaso la sangre puede hervir? Y por último, ¿ser hermanos de sangre es tener la misma sangre? Bueno, en el programa de hoy aprenderemos un poco más sobre la sangre, qué es y para qué sirve, e intentaremos responder algunas de estas preguntas. Acompáñenos, yo soy Diego y esto es Ciencia en Esencia. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la sangre? La sangre es un fluido corporal que tenemos los seres humanos y algunos animales. Este fluido transporta oxígeno y distintos nutrientes a las células de nuestro cuerpo. Y lo hace a través de los 4 elementos principales que la componen: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma. Los glóbulos rojos se encargan de transportar la hemoglobina, una proteína que contiene átomos de hierro, y también el oxígeno que obtenemos al respirar, y que permite oxigenar todo nuestro cuerpo. Cuando el hierro se combina con el oxígeno, se oxida y provoca que las células se tiñan de rojo. Si la hemoglobina no tuviera hierro, es probable que su color fuera parecido al de la clara de huevo. Los glóbulos blancos son unas células producidas por la médula ósea y forman parte del sistema inmunológico. Esto quiere decir que se encargan de luchar contra las infecciones que ingresan a nuestro cuerpo. De este modo, si no tenemos infecciones, es probable que no haya muchos glóbulos blancos en nuestra sangre. En cambio, si nuestro sistema inmunológico es atacado por alguna infección o enfermedad, los glóbulos blancos saldrían al rescate y estarían movilizándose por toda nuestra sangre. Las plaquetas son células pequeñas que se encuentran en la sangre y actúan cuando nos hacemos un corte en la piel. Y lo que hacen es unirse y formar una especie de tapón alrededor de la herida. Las plaquetas también contribuyen en la formación de los coágulos. Todo esto con la finalidad de detener el sangrado. Por último, tenemos al plasma, que no es una célula, sino un líquido amarillo compuesto en un 92% por agua. Además de contribuir a la coagulación de la sangre, también se encarga de transportar proteínas, hormonas, algunos nutrientes y los desechos de las células que ya no sirven. Entonces, ya conocemos un poco mejor de qué está compuesta la sangre, pero no siempre hemos tenido tan claro para qué sirve la sangre. De hecho, ha sido un largo camino tratando de entender sus funciones. Y la ciencia encargada de esa investigación es la hematología. Y ahora vamos a conocer un poco más de su historia. Una de las primeras definiciones de la sangre la dio el médico y filósofo griego Galeno. Según él, la sangre era uno de los 4 humores que comparten los seres vivos juntos con la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Lo que hacía diferente a la sangre de estos otros humores es que era la única caliente y húmeda. Entre los siglos XVI y XVII, el médico inglés William Harvey, luego de encontrar información previa, logró describir con precisión que la sangre se distribuía por todo el cuerpo gracias al bombeo del corazón.
También en el siglo XVII, el biólogo italiano Marcello Malpighi descubrió que los glóbulos rojos le daban el color a la sangre. En junio de 1667, el francés Jean-Baptiste Denis realizó la primera transfusión de sangre humana con éxito, aunque luego esta práctica fue considerada ilegal. No fue hasta el año 1909 cuando el austríaco Karl Landsteiner logró identificar por primera vez los 4 grupos sanguíneos: A, B, AB y O. Esto permitió que las transfusiones se convirtieran en prácticas aceptadas y se iniciara su desarrollo científico. Debido a este aporte, en el año 1930 ganó el Premio Nobel de Medicina. Listo, ya conocimos qué es la sangre, cuál es su composición y cómo la medicina fue descubriendo cada vez un poco más acerca de ella. Ahora, dejemos que un especialista nos explique qué tanta información se puede obtener de un análisis de sangre, o para qué sirve esa información y qué es exactamente una transfusión de sangre. Vamos a ver. Hola, soy César Gallegos, soy médico hematólogo de la clínica Ricardo Palma. Consiste en extraer un volumen de sangre y se utiliza para estudiar problemas de la misma sangre o problemas de tipo infeccioso, inflamatorio, metabólico, etc. Un análisis de sangre se puede hacer de muchas maneras. Una de ellas es extrayendo un volumen de sangre. Otro tipo de análisis de sangre puede ser el análisis de grupos sanguíneos. Se puede también analizar o hacer estudios microbiológicos de la misma sangre. Y hay un sinfín de tipos de análisis que se pueden hacer a la sangre. Se puede obtener información muy diversa, depende para qué o qué tipo de prueba es la que uno solicite. Por ejemplo, si se solicita un hemograma, la información que se puede sacar de aquí es bastante amplia. Una de las cosas que nos dice es la cantidad de hemoglobina que tiene la persona, la cantidad de leucocitos o glóbulos blancos. También el hemograma nos da la cantidad de plaquetas. Te da mucha información que es muy útil para el médico en su práctica diaria. Son grupos, o mejor dicho, sistemas que varían porque los glóbulos rojos que cada persona tiene son diferentes entre sí. Existen más de 23 sistemas o grupos sanguíneos, sin embargo nosotros conocemos 4 que son los más importantes también, que es el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. Es importante conocer el grupo sanguíneo que uno tiene porque ante una emergencia en donde se necesite una transfusión de sangre de manera urgente puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. No es posible realmente hacer una transfusión a pacientes de grupos diferentes porque simplemente hay una reacción tan enorme que el paciente puede llegar a tener o a morir, ¿no? Si tuviéramos que poner en porcentajes los componentes de la sangre, la tabla se vería así. Glóbulos rojos, 45%. Plasma, 54%. Glóbulos blancos, 0.7%. Y plaquetas y otros, 0.3%. Y si vamos un poco más allá, veremos que una sola gota de sangre tiene alrededor de 97 millones de glóbulos rojos.
142.500 glóbulos blancos y más de 6 millones de plaquetas. Eso es todo un universo dentro de una sola gota. Para movilizar esta cantidad de células y plasma, el corazón debe latir 70 veces por minuto. En cada dilatación y contracción, el corazón bombea 90 mililitros de sangre, algo así como 6 cucharadas, que viajan por todo nuestro cuerpo a una velocidad de 2 kilómetros por hora. Eso es bastante trabajo para un solo órgano, pero no por nada es uno de los más importantes de nuestro cuerpo. Por otro lado, ¿todos los animales tenemos la misma sangre? Creo que no. Y en el siguiente bloque conoceremos sobre la sangre en otras especies. Ya volvemos. Al inicio del programa mencionamos que todos los seres humanos tenemos sangre, pero ¿qué sucede con los animales o con las plantas? Para responder a esta pregunta, primero vamos a hacer unas precisiones. Todos los seres vertebrados tienen sangre, pero no todos los invertebrados la tienen. Aunque los seres sin vértebras como las arañas, los pulpos, calamares y otros más no tienen sangre, sí tienen un sistema circulatorio que transporta oxígeno, nutrientes y desechos. Y ese fluido que utilizan en la mayoría de los casos se llama hemolinfa. Así como la sangre tiene hemoglobina y hierro y oxígeno para pigmentarla de color rojo, la hemolinfa tiene a la hemocianina, que la pigmenta de color azul, la hemeritrina, que la pigmenta de color rosado, la clorocruorina, que la pigmenta de color verde, o la vanabina, que la pigmenta de amarillo. Es decir, hay todo un arco iris circulando dentro de los invertebrados. En el mundo de las plantas, algunos suelen comparar a la sangre con la savia por sus semejanzas. Pero la savia es un fluido que se mueve a través de los tejidos de conducción de las plantas, que son los xilemas y los floemas. Este fluido contiene agua, elementos minerales, reguladores de crecimiento y otras sustancias más. Pero en resumen, no. La savia no es igual que la sangre. Es decir, las plantas no tienen sangre. Ahora, la savia de los cactus sí es el alimento de un pequeño insecto cuya sangre es utilizada como insumo para elaborar el color carmín. Y estamos hablando de la cochinilla. La hemolinfa de este animal invertebrado es de color carmín por su alto contenido de ácido carmínico y es utilizado para teñir tejidos desde tiempos ancestrales. Incluso en Centroamérica fue utilizada por los aztecas, que la llamaron nochechtili o sangre de tuna. Y acá fue usada por los paracas, los nazca y otras culturas precolombinas. En la actualidad, su uso se ha ampliado y aquí en el Perú es un producto de exportación muy importante. Vamos a verlo. Hola, soy Carlos Sarmiento, soy ingeniero mecánico de profesión y soy gerente general de Pronex S.A. La cochinilla es un insecto que sirve para extraer un colorante y su apariencia es como una pequeña piedrita de color gris. Vive pegada a la tuna permanentemente, ese es su hábitat. Los usos del carmín son diversos. Puede emplearse en la industria de los alimentos como en la industria cosmética. Dentro de los alimentos puede emplearse en la industria cárnica, en la industria láctea, en la industria de la panificación
en la industria de las golosinas y de las bebidas. De la industria farmacéutica también para colorear píldoras y otras sustancias. En general, todo lo que sirva para colorear y sirva para que una persona se lo pueda administrar al cuerpo, puede ser usado la cochinilla. Bueno, la cochinilla llega a nuestras instalaciones ya deshidratada, se deshidrata en las zonas de producción. El lote de cochinilla molida es ingresado a ese reactor de extracción. Luego de 2 extracciones se acumula un líquido. Ese líquido es pasado a este otro reactor de precipitación. En ese tanque se separan la fase sólida y la fase líquida. La fase sólida es lo que llamamos el carmín de cochinilla. Después de la precipitación del carmín viene la filtración, el secado y la molienda. Se toma una muestra que se lleva al laboratorio para evaluar el cumplimiento de todos los parámetros del producto para su uso final. De cada 3 kilos de cochinilla, aproximadamente se tiene 1 kilo de colorante de carmín al 52%. Mientras la cochinilla se alimenta de savia y esto le da a su sangre un tono rojizo, hay otros animales que de hecho sí se alimentan de sangre. Este tipo de alimentación se llama hematofagia. Como ya hemos visto, la sangre es un fluido rico en nutrientes y proteínas. Por eso algunos animales han encontrado en ella un alimento directo. Uno de los más conocidos es el mosquito. Lo primero que hay que mencionar es que solo las hembras de la especie se alimentan de sangre, y aunque puedan tener sus preferencias particulares, la mayoría prefiere sangre de mamíferos, en especial del ser humano. ¿Y por qué creen que es eso? Bueno, porque nuestra piel es más delgada, es decir, es de fácil acceso. Y una vez que perforan la piel y succionan la sangre, inyectan un poco de su veneno para que la herida no coagule inmediatamente. Este veneno es el que nos produce la inflamación típica luego de una picadura. Otro animal muy pequeño que succiona sangre son las pulgas, y son una clase de insecto que no tiene alas, pero es muy ágil. Estos animalitos prefieren la sangre de los mamíferos y de los pájaros, y tienen un aparato bucal especial para chupar toda la sangre posible. Incluso llegan a succionar un volumen de sangre 10 o hasta 20 veces mayor al volumen de su propio estómago. Ahora, entre los mamíferos, muchas veces se piensa que los murciélagos son bebedores de sangre. Pero de las más de 1000 especies de murciélagos, solo 3 son conocidas como murciélagos vampiro, ya que se alimentan de sangre. La mayoría de estos se alimenta de insectos o carroña, pero algunos ocasionalmente pueden buscar sangre humana. Si bien son la minoría de casos, es importante ser cuidadosos con estos animales de la misma forma que lo seríamos con cualquier otro animal salvaje, ya que si bien es difícil que estos encuentros sean mortales, sí pueden contagiarnos de enfermedades como la rabia. Por otro lado, los humanos también nos alimentamos de sangre de animales cuando se utilizan en la elaboración de comidas tradicionales, como el masi africano o la sangrecita peruana. Sin embargo, cosas como el vampirismo humano son solo fantasías conocidas gracias a la literatura y a personajes como Drácula. Para seguir hablando de la sangre, en el siguiente bloque conoceremos cómo funcionan las transfusiones en el país y aprenderemos a medir la presión sanguínea de modo manual. Ya regresamos. Estamos de vuelta y en el capítulo de hoy aprendimos qué es la sangre, cuáles son sus componentes y para qué sirven los análisis que hacen los médicos de la sangre.
Pero nos falta hablar de algo. La sangre es parte importante de lo que hace funcionar nuestro cuerpo. Y de hecho, perder sangre puede ser algo muy peligroso. Generalmente, cuando nos hacemos pequeños cortes o heridas, perdemos un poco de sangre. Las mujeres, además, pierden una cantidad regular de sangre cada 28 días como parte de su ciclo natural, lo que conocemos como la menstruación. Normalmente, en ninguno de estos dos casos necesitamos alarmarnos, pero en cambio, cuando sufrimos accidentes graves y perdemos mucha sangre, o cuando tenemos enfermedades y nuestro cuerpo tiene niveles deficientes de alguno de los componentes de la sangre, es necesario que nos hagan una transfusión. En el primer bloque, un especialista nos contó un poco en qué consiste, pero ahora revisemos algunas cifras de la transfusión en el Perú. Hoy en día, necesitamos aproximadamente unos 270.000 litros de sangre al año para abastecer a todos los hospitales a nivel nacional. De hecho, solo en Lima se necesitan 75.600 litros, que equivalen a 168.000 donaciones al año. ¿Y cómo creen que se asegura esta cantidad? Bueno, no hay un modo. Pero la OMS, Organización Mundial de la Salud, sugiere que el 2% de la población de un país debería ser donante de sangre de manera voluntaria y solidaria. Pueden donar las personas entre los 18 y 60 años de edad, que pesen más de 50 kilos y tengan una buena salud. Los hombres pueden donar cada 3 meses y las mujeres cada 4 meses. Cada donación contiene 450 mililitros de sangre, de los cuales se obtienen glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma necesarios para la atención de pacientes con enfermedades crónicas, agudas y de emergencia. Imagínense esto. Un solo donante de sangre puede salvar la vida de 3 a 4 personas. Esto es increíble y muy importante. Todos deberíamos donar solo por solidaridad, pero también es bueno saber que donar tiene beneficios para nuestra salud. Mejora el equilibrio de los niveles de hierro, lo que a su vez disminuye el riesgo de ataques cardíacos. Mejora el flujo sanguíneo y permite el control de la salud. La sangre, como hemos visto, es muy importante para nosotros. Y ya que todo depende del corazón, es muy importante saber qué tan bien está trabajando. Y uno de los modos de justamente controlar esto es midiéndonos la presión de forma regular. ¿Quieren saber cómo se hace? Aquí se los mostramos. Para empezar con nuestra prueba, vamos a necesitar de un medidor de presión, que es este de aquí. Este es un medidor de presión electrónico. Y para empezar, vamos a apoyar nuestro brazo cómodamente y dentro de la manga que tenemos aquí. Vamos a apretar esto y vamos a poner nuestro brazo lo más relajado posible. Ahora vamos a encender la máquina y tenemos que esperar unos segundos. Esto se va a empezar a inflar y va a doler un poco, pero no se preocupen, esto es necesario para que el sensor pueda sentir nuestro flujo de sangre. Entonces, solo tenemos que esperar unos segundos y vamos a empezar cómo empieza a subir esta cifra. Esta cifra va a llegar aproximadamente a 160 o 180. Una vez ahí, va a soltarse y va a empezar a desinflarse nuestro brazalete. Cuando acabe, el medidor indicará cuál es la presión sistólica, es decir, la presión arterial que se genera cuando el corazón se contrae. Si esta es menor a 120, significa que tu presión sistólica es normal. Vamos a ver primero cuál es la medición. Listo, yo tengo 136. La siguiente es la presión diastólica y esta hace referencia a la presión arterial entre latidos. En mi caso estoy con 99 y cuando los valores están por encima de lo normal se le llama hipertensión. Cuando están por debajo le llamamos hipotensión. Ahora, si estos valores no están dentro de los parámetros, es bueno realizar una nueva medición y cerciorarnos de haberlos medido bien. En mi caso, obviamente, las cifras no son las correctas porque estoy hablando y moviéndome mientras que hago la prueba. Entonces, no son datos en los que me tengo que basar.
Y no sé si se acuerdan la frase "me hierve la sangre". Bueno, podríamos relacionarla con un pulso acelerado, producto de alguna molestia, y aunque no lo crean, el estrés también puede producir hipertensión. Así que en esos casos es mejor relajarse, respirar y dejar que el pulso vuelva a su normalidad. Sin embargo, recordemos que es importante no tomar esto como un diagnóstico válido si no es realizado por un especialista capacitado, como un médico o un enfermero. En el programa de hoy pudimos responder varias preguntas sobre la sangre. Ya sabemos qué es y para qué sirve. También conocimos toda la información que los especialistas pueden obtener con solo una muestra de sangre. Aprendimos cómo se puede aprovechar la sangre de un insecto a nivel industrial. Y por último, aprendimos no solo la importancia de donar sangre, sino cómo también podemos medir nuestra presión. Sin duda, este capítulo nos ha permitido conocer cómo funciona una parte importante de nuestro cuerpo. Espero que puedan compartir lo aprendido y si alguna vez tienen la oportunidad, colaboren donando en lugares adecuados. Yo soy Diego y voy a volverme a medir la presión más tranquilo. Esto fue Ciencia en Esencia. Nos vemos.